Hola amigos, bienvenidos nuevamente a este su canal, Gate of Leo, una ventana a la verdad, una puerta a la realidad. Amigos, bienvenidos nuevamente a este su canal. Como siempre, mire, su amigo y servidor Waldo Quiñones trayéndole los mejores hechos, noticias, informaciones y también como temas muy controversiales. Y voy a trasladarme nuevamente a México. Y es que la llegada o el regreso del señor Salvador Cienfuegos, exsecretario de Defensa de México, precisamente de Estados Unidos, su regreso ha incendiado a México, ha dividido a los mexicanos. Sí, una persona, el exsecretario precisamente de Defensa de México, divide a México. Y mire, he venido siguiendo las mañaneras del señor Andrés Manuel López Obrador, referentes precisamente al tema de Cienfuegos. Y tiene que responder diariamente, categóricamente, una y otra vez, referente a este caso. ¿Que hay indignación? Claro que tienen derecho a estar indignados aquellos que perdieron familiares, aquellos que han perdido a un ser querido precisamente por la guerra en contra del narcotráfico, los de Ayotzinapa, los 43 de Ayotzinapa, aquellos padres de familia o personas mexicanas que perdieron también en el Casino Royal allá precisamente en Monterrey, que también la masacre aquella. Claro que tienen que estar indignados, tienen derecho a estar indignados, claro, es legítimo su sentir. El problema está, voy a exponer nuevamente esto, ya no voy a hablar sobre el Plan Mérida ni nada que tenga que ver con eso. Aquí voy a responder algunas preguntas que me dejaron algunos amigos y seguidores, o sea, con este video. Así también voy a exponer lo que significa precisamente el poder jurídico o la independencia jurídica de México. ¿Qué es lo importante aquí? Aquí no importa el señor Salvador Cienfuegos. La indignación que hay por muchos de los padres de familia, por aquellos que hayan perdido un ser querido precisamente por la lucha en contra del narcotráfico, está bien. Digo, tienen legítimo derecho a sentirse indignados. Pero la mayoría de los mexicanos, mire, precisamente en la mañanera de ayer, el señor Andrés Manuel López Obrador tuvo que responder, el 19, tuvo que responder a un youtubero que le hizo bastantes cuestionamientos. Que si la llegada del señor Cienfuegos nuevamente es más de lo mismo, el mismo gobierno, los mismos gobiernos corruptos. Que si la justicia mexicana es una justicia selectiva, donde algunos se van con impunidad y a otros se les persigue. O sea, vinieron atacarlo. O sea, mire, están haciendo su agosto. O sea, lo que está pasando con el señor Cienfuegos, este caso muy importante, ha servido precisamente para que quienes no quieren el avance de la Cuarta Transformación lo utilizan como un arma política. Youtuberos que desde un principio supuestamente apoyaban a Andrés Manuel López Obrador, y que han hecho su negocio de medios de comunicación o su canal de YouTube, se han hecho grandes, se han hecho famosos utilizando las mañaneras del señor Andrés Manuel López Obrador, sacando la información precisamente de las mañaneras del señor Andrés Manuel López Obrador. Y hoy también muchos de ellos están indignados cuando hicieron digamos, un poco de su fama gracias al señor Andrés Manuel López Obrador. Están indignados también. ¿Qué hablar de la prensa chayotera? La prensa de siempre, la escrita, o los medios de comunicación corporativos están utilizando esto para demonizar nuevamente la Cuarta Transformación o al señor Andrés Manuel López Obrador. Que tiene que haber indignación, claro, pero vayamos y pongamos las cosas en contexto tal y como es. Digamos las cosas como son. Aquí lo importante, reitero nuevamente aquí, es la independencia jurídica de México. Más allá de que guste o no lo que yo digo. Ahora, estaba entonces el señor Andrés Manuel López Obrador cuando sucedieron estas masacres, los 43 de Ayotzinapa, así también como las masacres allá en el Casino Royal, o las diferentes masacres que se dieron durante la guerra en contra del narcotráfico. ¿Estuvo Andrés Manuel López Obrador? Por supuesto que no era el presidente. ¿Estuvo el señor Cienfuegos? Claro que el señor Cienfuegos, el secretario de Defensa de México, sí estaba, con el señor Felipe Calderón y con el señor Enrique Peña Nieto. Pero, vamos, entonces si estas masacres se dieron por los enfrentamientos entre el ejército y la policía, o digamos a los narcotraficantes o los grupos delictivos, y fue orden del señor Cienfuegos sacar al ejército, entonces ¿quién era el presidente? Se supone que era Felipe Calderón y después el señor Enrique Peña Nieto. Por ejemplo, le voy a dar un claro ejemplo de esta hipocresía. Vayamos allá a Perú, el señor Merino, que sacara precisamente al ejército a las calles para detener las marchas y protestas que se dieron después de la destitución de Martín Vizcarra.
murieron 2 jóvenes y en estos momentos la Fiscalía precisamente del Perú, ¿a quién está persiguiendo y a quién va a enjuiciar? Al presidente por haber dado la orden. Así también como al secretario digamos, al comandante en jefe de las fuerzas policíacas y del ejército, o de las fuerzas policíacas, no al ejército. Entonces, se está llevando esto bajo el ritmo que tiene que ser. ¿Quién dio la orden? El presidente. ¿Quién la acató? Fulano de tal. Entonces, aquí en la guerra en contra del narcotráfico, ¿quién fue el que ordenó sacar al ejército a las calles? Fue el expresidente Felipe Calderón y el expresidente Enrique Peña Nieto. Entonces, ¿por qué se va a enjuiciar al señor Cienfuegos? Y no lo estoy defendiendo, estoy diciendo, nada más. ¿Por qué se va a enjuiciar al señor Salvador Cienfuegos si él recibió una orden? ¿Ok? ¿Dónde está Enrique Peña Nieto para que pague precisamente por ese delito? ¿O dónde está el señor Felipe Calderón? O sea, si queremos justicia, hay que exigir que sea detenido el señor Felipe Calderón y el señor Enrique Peña Nieto, y que se lleve una investigación para que ellos decidan quién fue el responsable de pedirle al señor Salvador Cienfuegos sacar al ejército a las calles. Y realmente, ¿quién disparó? ¿Qué otros jefes policíacos o comandantes, o digamos jefes del ejército dieron la orden de este tipo de enfrentamientos que cobraron la vida de los mexicanos? O sea, el gobierno de México lo único que está pidiendo y que le está solicitando a los ciudadanos mexicanos es que tengan confianza, que la justicia ha cambiado en México y que se va a hacer justicia para todos por igual. Hay muchos, yo percibo que hay muchas personas en México que temen precisamente a que México vuelva a ser México, o su poder judicial o jurídico se convierta en un poder que impune en un poder judicial que pueda ser verdaderamente democrático y que realmente lleve investigaciones apropiadas y detenga a las personas apropiadas, o que tengan asociación delictiva, o que sean narcotraficantes, o que estén evadiendo impuestos, y que sea realmente una justicia real y auténtica. Y me parece que muchos mexicanos tienen miedo porque creen que con una justicia que no se pueda corromper, entonces se inician una investigación real sobre los diferentes hechos, sobornos y todo lo que haya ocurrido durante 70 años de priistas y panistas. Dicen, no, si hay una buena justicia, vamos a ir presos. ¿Qué? O sea, temen realmente. Pareciera que los mexicanos temen a tener una verdadera justicia. Entonces prefieren detener el avance para de esta manera seguir con la impunidad. Realmente es lo que pretenden ellos. Ahora, le voy a dar a usted otro ejemplo, amigo seguidor de su canal Gay Tableo, de lo importante que es esto. Le voy a exponer un punto muy, muy importante. Lo que es la independencia judicial e independencia jurídica, que yo he dicho que es un ejemplo y debería ser un ejemplo para toda América Latina lo que está haciendo el señor Andrés Manuel López Obrador, pero lo ha logrado gracias también al apoyo del señor Donald Trump. No quitemos, no digamos, tiene muchas cosas malas Donald Trump, sí las tiene, la mayoría. Y ahorita voy a exponer algo sobre él, muy importante, porque ya se salió de la tangente. Donald Trump y su equipo ya están fuera de la realidad, y eso desafortunadamente es malo para todos también. Malo, muy malo, bueno, eso lo voy a exponer después. Pero vamos, la independencia jurídica, ¿por qué es importante? Ok, si usted lo mira en los medios de comunicación corporativos tratando este tema del señor Salvador Cienfuegos, si usted lo mira, van a invitar a personas jurídicas, a grandes individuos, o a grandes comentaristas, o a grandes, ¿cómo le diré? A esos que dicen que analistas, con grandes títulos, y si usted los escucha a ellos, pues lo van a confundir, porque cada uno va a hablar con términos incomprensibles para todos nosotros, incomprensibles. Por eso tienen un título, para enredar al público sin que el público entienda la realidad. O sea, te dicen ellos, según hablan del poder jurídico, y lo único que hacen es prácticamente desorientarte. Nunca entendiste lo que ellos dijeron. Entonces, olvídese de ellos. Yo lo voy a exponer de una manera simple, entendible para cualquier persona, entendible. De manera facilita y sencillita, como dicen mis hermanos argentinos. Sencillito lo voy a exponer, para que vea cómo es la realidad. Vamos a suponer el poder jurídico. ¿Por qué es tan importante para México y todo Latinoamérica? Vamos a suponer, yo tengo un vecino, escuche usted, para que entienda el poder jurídico y cómo funciona. Y cómo debe uno respetarlo. Y cómo uno debe apegarse a su instancia jurídica. Hablo de México, su independencia jurídica. Yo tengo un vecino, aquí,
vamos a suponer, yo tengo un vecino enfrente que es anglosajón, o es gringo, o como usted lo quiera nombrar. Y acá, a mi mano derecha, tengo un francés. ¿Ok? Porque aquí es una nación multicultural, de diferentes razas y religiones y de todo tipo. Entonces digo, ok, pero yo soy mexicano. Ok, yo soy mexicano. Entonces, yo como mexicano voy a decir que ellos son superiores que yo. Bueno, son superiores a mí. O sea, entonces, en el poder jurídico de México en estos momentos sería tanto como aceptar los mexicanos que no somos capaces de tener una justicia digna y que otros nos pueden juzgar, nosotros mismos no. Ok, vamos, yo tengo al vecino gringo, yo tengo al vecino francés. Entonces yo le digo, mi familia, que es mi familia, mis hijos, entonces digo, ok, como yo soy mexicano y ellos son los que mejor saben de todo esto, bueno, pues entonces que sea el gringo, o digamos el anglosajón, el que dirija a mi familia, o que sea el francés el que dirija a mi familia. ¿Sería eso? O sea, yo digo, mire, todos los latinoamericanos, sin importar quién, y cualquiera, anglosajón o de origen afroamericano, todos los que somos padres de familia, o todos los que tenemos una familia, decimos, yo soy la cabeza de la familia. Y mi familia se respeta, mi hijo y mi hija se respetan. Independientemente de cómo sean y quién sean, yo soy el responsable y por lo tanto nadie tiene derecho a decirle a mis hijos absolutamente nada. Me lo tocan y se van a enfrentar a mí. ¿Sí? No hacemos así. O sea, todos decimos, no, aquí en mi casa mando yo. En mi familia mando yo. ¿Ok? O manda la mujer, pero se supone, es un núcleo familiar. Bueno, entonces, ¿cómo es posible que yo voy a decir, bueno, pero yo soy mexicano, aquel es anglo, aquel es francés, mejor ellos que dirijan mi familia? ¿Usted lo aceptaría? Nadie vamos a aceptar que otro dirija a tu familia. Jamás. El poder jurídico es exactamente lo mismo. No, como lo dijo Andrés Manuel López Obrador, ¿cómo es posible que digamos que aquí nuestra ley no sirve? Entonces nos va a indicar otra nación de Europa o Estados Unidos o cualquier otra, nos va a decir a nosotros como mexicanos de qué manera debemos dirigir nuestra nación, de qué manera debemos dirigir nuestros asuntos judiciales. Digo, sería como poner al presidente, nosotros los mismos mexicanos, y decir, no, aquí la ley no sirve, mejor que nos juzgue Estados Unidos, mejor que nos juzgue Francia. Por Dios, estoy hablando precisamente, lo expuse ayer en el video, antier en el video, precisamente sobre la independencia jurídica. Y esto es exactamente lo mismo. Es como aceptar que nosotros no somos capaces, pero que sí son capaces de dirigirnos a nosotros, ¿ok? Los extranjeros. Por Dios, entiéndalo. Esto es lo que hizo Andrés Manuel López Obrador, guste o no guste, es buscar independencia jurídica, donde las leyes mexicanas se respetan. Y los mexicanos tienen que ser juzgados por las leyes mexicanas. ¿Que hay corrupción? Claro que hay corrupción. Pero lo hay en México, lo hay en Argentina, lo hay en Chile, lo hay en España, lo hay en todas partes del planeta. Por Dios, lo hay en todas partes del planeta. Ahora, México no puede enfrentar esta corrupción jurídica de manera frontal. Imagínense a jueces, magistrados corruptos, se van a venir todos en contra, apoyando a todos aquellos que quieren detener la Cuarta Transformación y simple y sencillamente van a detener el avance y va a ser un caos total. Entonces, Andrés Manuel López Obrador va paso por paso, colocando las piezas claves en la parte que necesita. Luego esa pieza clave empieza la investigación interna. Empieza a mirar qué funcionarios son corruptos, que tienen que ser destituidos, dónde hay fraudes y todo este tipo de cosas para de manera lenta ir limpiando, como cuando uno limpia su casa, agarra una parte y dice voy a empezar de la parte de enfrente hasta terminar atrás, o voy a hacer esto. Tiene que ser lo mismo. No de manera frontal. Usted no puede enfrentar esta corrupción de una manera frontal porque lo van a hacer pedazos. ¿No lo ha entendido? A usted, hermano mexicano especialmente, que hoy se siente indignado, porque el señor Salvador Cienfuegos está libre y está en su casa. Han iniciado una investigación judicial, pero como le digo, entonces exijamos y nosotros apoyemos al presidente para que lleve a la ley y juzgue a aquellos presidentes o expresidentes que tanto daño le han hecho a México, al señor Felipe Calderón por haber sacado al ejército a las calles y al señor Enrique Peña Nieto, que son los que dieron la orden de todos estos actos. ¿No sería así? Entonces dejemos en paz y dejemos que trabaje el señor Andrés Manuel López Obrador. Dejemos lo que haga lo que tiene que hacer para que la Cuarta Transformación, en bien y por el bien de México, y si hay bienestar para México, si se cambia todo esto en México, se puede cambiar en Centro y luego en Sudamérica. Yo siempre he dicho,
porque siempre son ejemplos a seguir. Y el presidente mexicano es un ejemplo para toda América Latina. Así es que ahí se la dejo. Yo ya le expuse, disculpe, muchos me preguntaban sobre ¿por qué muchos capos de la droga no caen en Estados Unidos? Porque hablé precisamente de la droga. Yo le voy a dar de manera simple, le voy a decir, entonces, ¿qué significa la guerra contra el narcotráfico? Una farsa total. En 1940, cuando inició el señor Martin Luther King en los Estados Unidos, las marchas y protestas luchando por los derechos civiles que le correspondían, bueno, los afroamericanos, por sus derechos civiles, ya que estaban totalmente aislados. No se les permitía estar en lugares donde hubiera anglosajones o de otras razas. Eran totalmente aislados. No se les permitía viajar en un camión porque si era de anglosajones. Y ellos iniciaron las marchas y protestas para buscar sus derechos. 1940. La DEA, la CIA, el gobierno de Estados Unidos entonces, lo que hizo fue, ok, no podemos detener esto. Escuche usted, esto es real. Yo lo he leído, ok. Está muy escondido, pero lo he leído. Entonces, ok, no podemos detener el avance. Esto va a tronar, ok. Entonces, ¿cómo detenemos el avance de los afroamericanos dentro de la Constitución o dentro de las, digamos, de las monarquías del poder? ¿Cómo los detenemos para que no puedan llegar hasta acá, hasta lo alto? ¿Cómo los detenemos? Ok. Inició precisamente cuando vieron que ya era imposible, entonces, de manera mágica, las calles, ya sea de Nueva York, de Manhattan, de Los Ángeles, de diferentes estados de Estados Unidos, especialmente donde hay mayoría de afroamericanos, se llenaron de estupefacientes, de drogas, todas, de manera mágica. Empezó a surgir, obviamente, la drogadicción, pero a más no poder, a manos llenas, especialmente en las áreas afroamericanas. ¿Por qué? ¿Son malos? Porque había muchos capos de la droga afroamericanos y ellos estaban haciendo todo esto. ¿Por qué no ha caído un capo dentro de Estados Unidos? Bueno, aquí también tiene la respuesta. No ha caído, ¿por qué? ¿Quién realmente distribuyó todas esas drogas en las diferentes regiones afroamericanas, especialmente de 1940, 1945, 46 y sucesivamente? Bueno, si usted se pregunta quién hizo todo esto, ¿para qué lo hicieron? Para detener. Los endrogaron, o sea, los llenaron de droga, para que no tuvieran capacidad de pensar, de analizar y de buscar un poder mucho más fuerte y más grande dentro del gobierno. Entonces, los detenemos a través de la drogadicción. Pero entonces, ¿quién llevó la droga? Pues si usted, y tiene la respuesta, si ya se preguntó usted quién llevaba la droga, quién distribuyó la droga en las áreas de afroamericanos para que no pudieran seguir el avance, si su respuesta fue algún narcotraficante, se equivocó. Si pensó en las mismas instituciones que dicen luchar en contra del narcotráfico, si pensó así, acertó. Así, con eso le digo todo. ¿Por qué no hay narcotraficantes supuestamente dentro de Estados Unidos? Precisamente por eso. Ahora, ¿por qué únicamente caen capos? ¿Por qué se permite que los capos crezcan tanto? Porque Estados Unidos con su poder judicial deja que ciertos capos, como el Chapo Guzmán, como Beltrán Leiva y muchos otros, alcancen tanto poder y tanto dinero, porque el dinero lo obtienen en dólares. Cuando ven que ya hay suficiente dinero para ser detenido y para ser extraído, entonces se lanzan contra él. Ellos lo saben, se van contra él, lo pescan y dicen, ahora sí, todas y cada una de las cuentas de los diferentes, o de este señor, de este capo y de este cartel, está congelado. ¿Y dónde queda? En las arcas de Estados Unidos. Un negociazo, la droga, el mejor y el más grande negocio, después precisamente de las armas. Los dos más grandes negocios, armas y narcotráfico. Ahí le dejo. Con eso ya le di una lectura del por qué no hay capos en los Estados Unidos. ¿Por qué dejan crecer al narcotráfico? ¿Cuál es el objetivo? Por Dios. Y aparte de que el objetivo es que haya droga para que entre más drogadictos haya, menos capacidad tenga para pensar, buscar la verdad y buscar los cambios de gobiernos. Porque si tú no entiendes lo que está pasando, te manejan rápida y fácilmente. Y si todavía tu cuerpo está totalmente ido y tu mente está fuera de la realidad por tanta droga que te metes, entonces ya no sabes nada y no te importa nada. Ni quién te dirige, ni quién no te dirige, ni quién se roba, ni quién nada. O sea,
Precisamente por eso le conviene a las oligarquías que haya tanta drogadicción. ¿Ok? Aunque usted no lo crea. Pero ahí está, como siempre su amigo, trayéndoles los mejores hechos, noticias y temas importantes. Nos vemos a la próxima.